Bienvenido a dos ejemplos de determinación de la probabilidad de eventos mutuamente exclusivos. Si es imposible que ocurran dos eventos al mismo tiempo, los eventos se llaman mutuamente exclusivos. Así que si los eventos A y B son mutuamente exclusivos, entonces la probabilidad de A o B igual la probabilidad de A más la probabilidad de B. Para nuestro primer ejemplo, un tarjeta se selecciona de un barco de tarjetas. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una tarjeta Faisal o un 2? Como una tarjeta no puede ser una tarjeta Faisal y un 2 al mismo tiempo, estos dos eventos son mutuamente exclusivos, y por tanto para encontrar la probabilidad de seleccionar una tarjeta, y ser una tarjeta Faisal o A2 encontramos la suma de la probabilidad de una tarjeta Faisal más la probabilidad de A2. Una cubierta de tarjetas se imagina aquí para asistirnos. Aviso: hay 52 tarjetas, 12 de los cuales son tarjetas de cara. Tenemos el Jack, la reina y el rey de cada traje, y 4 de ellos son 2, otra vez, un de cada traje. Así que creo que es bastante fácil ver que la probabilidad de una tarjeta Faisal o un 2 sería igual a 12,52, la probabilidad de seleccionar una tarjeta Faisal más la probabilidad de un 2 que sería 4 de 52. Así que nuestra suma aquí sería 16 de 52. Y que debe tener sentido porque hay 16 maneras favorables de seleccionar una tarjeta que es una tarjeta Faisal o un 2 de un total de 52 tarjetas. Esto es nuestra probabilidad, pero simplifica. El mayor factor común de 16 y 52 es 4, así que dividimos ambos de estos por 4. Tendríamos la forma de fracción simplificada de nuestra probabilidad. Así que esto sería el 4/13. También expresamos esto como un decimal y un porcentaje. So 4 dividido por 13 nos dará nuestro decimal. Así que es aproximadamente 0.3077. Si multiplicamos esto por 100, agregue un símbolo por ciento, tendríamos el 30.77%. Aviso: como es lo mismo que mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. 20 bolas ping pong están numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una bola, y es extraña o una bola número 4? De nuevo, estos dos eventos son mutuamente exclusivos porque una bola no puede ser anterior, y el número 4 que significa encontrar la probabilidad, solo encontramos la suma de la probabilidad de la bola, siendo impar y la probabilidad la pelota es un 4. Mirando los números del 1 al 20, la mitad de estos será impartida, o los números 1, 3, 5, 7, 9, y siguientes. Entonces, 10 de los 20 números son impares. Así que la probabilidad de que la pelota es extraña sería 10/20 más hay solo un bola de las 20 que son 4. Eso sería este aquí, así que la probabilidad de la bola será un 4 sería 1/20. Así que esta suma sería 11/20. Y de nuevo, esto debe tener sentido. Hay 11 maneras favorables de 20 para recoger una bola que es extraña o 4. 11 divididas por 20 igual 0.55 que igual 55%. De acuerdo, eso lo haré para estos dos ejemplos. A continuación, miraremos un ejemplo de eventos cuando no son mutuamente exclusivos.